Bienvenidos a mi canal de YouTube Guerras del Mundo, donde los conflictos más intensos del mundo cobran vida. Una superpotencia se está preparando silenciosamente para abandonar el punto de estrangulamiento petrolero más crítico del mundo. Esto no es un farol. Este es el comienzo de un nuevo vacío de poder global. El contexto. El estrecho que mantiene al mundo como rehén. Para entender la crisis que se está desarrollando en este momento, hay que observar una estrecha franja de agua entre la península arábiga e Irán, el estrecho de Hormuz. El 20% del petróleo del mundo pasa por este corredor marítimo todos y cada uno de los días. Eso equivale aproximadamente a 20 millones de barriles de petróleo. Para los Estados Unidos, para Europa, para el tanque de gasolina de su automóvil en Texas o para su factura de calefacción en Toronto, esta vía fluvial es una línea vital. Durante décadas, la Marina de los Estados Unidos ha garantizado el paso seguro aquí. Ha sido el ejecutor silencioso, costoso e incontestado de la seguridad energética global. Pero esa era está llegando a su fin, no con una batalla naval, no con una dramática campaña de bombardeos, sino con un suspiro político de una administración frustrada. El hecho central sobre el terreno es simple. Irán ha pasado años desarrollando capacidades asimétricas, minas navales, lanchas rápidas de ataque, misiles de defensa costera y ahora, cada vez más, enjambres de drones y armas hipersónicas. Su estrategia no es derrotar a la Marina de los Estados Unidos en una batalla abierta. Es hacer que el costo de permanecer allí sea tan alto, tan impredecible y tan políticamente tóxico, que Washington decida marcharse. Durante los últimos meses, los Estados Unidos han estado involucrados en una guerra naval de facto en el estrecho y sus alrededores. Buques comerciales han sido incautados, acosados o atacados. Embarcaciones iraníes han seguido de cerca a destructores estadounidenses. Estados Unidos ha respondido con demostraciones de fuerza, despliegues adicionales de portaaviones e intentos de reconstruir una coalición marítima. Pero aquí llega la primera sorpresa. Nadie se unió a ellos. Parte 2. El acontecimiento que se está desarrollando. El terremoto del Washington Post. Luego, hace unos días, apareció un informe en el Washington Post que cambió por completo el cálculo estratégico. Según el artículo, el expresidente Trump, y por extensión el ala realista de la política exterior estadounidense, ha llegado a una conclusión radical. Ya no cree que los Estados Unidos necesiten un acuerdo con Irán en absoluto. Analicemos lo que realmente significa esa afirmación. Durante 2 décadas, cada administración estadounidense ha operado bajo una suposición simple. No se puede abandonar el Golfo Pérsico, no se puede abandonar el estrecho de Hormuz. Las consecuencias económicas serían catastróficas. Pero la posición atribuida a Trump invierte esa suposición por completo. Se dice que cree que los Estados Unidos simplemente pueden poner fin a su compromiso militar con la región, marcharse, dejar que Irán se enfrente a las consecuencias, declarar la victoria, regresar a casa y dejar que las naciones del Golfo se defiendan por sí mismas. Ahora, deténgase aquí. Su primera reacción podría ser la incredulidad. Esa es una reacción razonable. Una superpotencia abandonando su arteria estratégica central, inconcebible. Pero esto no es un farol. Este es un cálculo racional basado en 3 fracasos brutales. El primer fracaso, el colapso de la coalición. Cuando Washington pidió a los aliados de la OTAN que aportaran más recursos navales al Golfo, la respuesta fue no. Alemania se negó. Francia expresó cautela. Incluso el Reino Unido, un aliado tradicional, ofreció solo un apoyo limitado. Cuando Washington pidió a los países del Golfo, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar, que pagaran el costo de la campaña naval o proporcionaran apoyo militar directo, ellos también se negaron. Ofrecieron declaraciones diplomáticas, ofrecieron acceso logístico, pero no pusieron sus propios buques de guerra en peligro. No se comprometieron con un bloqueo unificado ni con una misión de escolta. China, por supuesto, se negó rotundamente. Pekín no tiene ningún interés en verse arrastrado a una confrontación liderada por Estados Unidos en el Golfo. E Israel, aunque apoya públicamente la presión sobre Irán, tiene su propio calendario y sus propios objetivos. No están alineados con la frustración actual de Washington. El segundo fracaso, la efectividad militar. La Marina de los Estados Unidos sigue siendo la fuerza marítima más poderosa de la Tierra, pero el poder no es suficiente. También se necesita control. Y el control en el estrecho de Hormuz es casi imposible de lograr sin un riesgo inaceptable. Irán continúa moviendo sus barcos, utilizan pequeñas embarcaciones rápidas, se mezclan con el tráfico comercial, lanzan drones desde posiciones ocultas. Cada intento de interdicción por parte de Estados Unidos conlleva un riesgo de escalada. Cada encuentro cercano podría desencadenar una guerra más amplia. Y el esfuerzo de bloqueo que Washington esperaba que presionara a Teherán para negociar ha fracasado.
El petróleo sigue fluyendo, Irán sigue vendiendo, la presión no está funcionando. El tercer fracaso, el costo político. Este es el punto más importante para los espectadores estadounidenses y canadienses. El costo político de una guerra naval indefinida en el Golfo será pagado por el presidente estadounidense en funciones. No por el Pentágono, no por los aliados europeos, sino por la Casa Blanca. Con las elecciones de mitad de mandato acercándose, el cálculo se vuelve brutal. La guerra no está terminando, los costos están aumentando. Cada semana que la Marina pasa en el Golfo es una semana de daño político. Los votantes en Ohio, Pensilvania y Michigan no están pidiendo una victoria naval. Están preguntando por la inflación, los precios de la gasolina y por qué una confrontación marítima interminable está consumiendo el dinero de sus impuestos. Así que el pensamiento en Washington ha cambiado. Ya no es ¿cómo ganamos? Ahora es ¿cómo nos vamos sin parecer débiles? Y esa es la bomba de tiempo que sigue avanzando. Parte 3. Causa, efecto, consecuencia. Recorramos la cadena de causa, efecto y consecuencia, porque aquí es donde las verdaderas apuestas se hacen visibles. Causa, los Estados Unidos no pueden obligar a Irán a negociar en términos estadounidenses. Todas las vías diplomáticas están estancadas. Cada opción militar conlleva un riesgo de escalada inaceptable. Cada intento de construir una coalición ha fracasado. Efecto, Washington comienza a dar señales de que simplemente podría dejar de intentarlo. El artículo del Washington Post no es una filtración, es un globo de ensayo. Es una forma de probar cómo reaccionan la región, Europa y el público estadounidense ante la idea de una salida unilateral. Consecuencia, las naciones del Golfo ahora enfrentan un escenario de pesadilla. Durante décadas han dependido de los Estados Unidos como garante externo de seguridad. La Marina de los Estados Unidos protegía sus exportaciones de petróleo. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos proporcionaba un escudo contra los misiles iraníes. Pero si ese escudo desaparece, tienen dos opciones. Opción 1. Negociar directamente con Irán desde una posición de debilidad. Opción 2. Construir su propia capacidad militar independiente, lo que tomará años y miles de millones que no tienen. Ninguna opción es buena. Ninguna opción proporciona seguridad inmediata. Ahora, agreguemos otra capa. Irán ha declarado públicamente su posición. No negociarán seriamente hasta que sus activos congelados, aproximadamente $100,000 millones atrapados en bancos extranjeros, sean liberados. Eso es inaceptable para Washington. Y mientras ambas partes se observan mutuamente, Irán continúa ganando miles de millones de dólares con las ventas de petróleo. Cada día de retraso, cada día de teatro de negociaciones, juega a favor de Irán. Esta es la trampa estratégica. Estados Unidos no puede permitirse quedarse indefinidamente. Irán puede permitirse esperar. Parte 4. Análisis estratégico dentro del cálculo de poder. Hablemos ahora como un analista de un centro de estudios. Ignoren el drama, ignoren los titulares, observen los incentivos. ¿Por qué Washington realmente abandonaría el estrecho de Hormuz? 3 razones estructurales. Razón 1. Costo de oportunidad. Cada activo naval desplegado en el Golfo no está desplegado en el mar de China Meridional, en el mar Báltico o en el Ártico. Estados Unidos es una potencia global con compromisos globales. Si el Golfo se convierte en un pozo sin fondo de tiempo, dinero y capital político, la elección racional es redirigir los recursos hacia escenarios más críticos. Desde una perspectiva pura de política de poder, el Indo-Pacífico importa más que el Golfo Pérsico. China es el competidor a largo plazo. Irán es una molestia regional. Razón 2. Mercados energéticos cambiantes. Este es un hecho contraintuitivo que la mayoría de los medios de comunicación pasan por alto. Estados Unidos ya no depende del petróleo del Golfo. La revolución del shale convirtió a Estados Unidos en un exportador neto. Canadá, con sus propias y enormes arenas petrolíferas, también es en gran medida autosuficiente. Europa es la región que sigue siendo vulnerable, no América del Norte. Así que, desde una perspectiva estrictamente de interés nacional estadounidense y canadiense, el costo de asegurar el petróleo del Golfo para los aliados ahora es mayor que el beneficio. ¿Duro? Sí, aclara la garganta. Pero el realismo es duro. Las naciones actúan en función de su propio interés. Si el Golfo se vuelve demasiado costoso de proteger, Washington eventualmente pedirá a sus aliados europeos y asiáticos que paguen por su propia seguridad o que encuentren rutas alternativas de suministro. Razón 3. Supervivencia política interna. Ningún presidente estadounidense quiere pasar a la historia como el que perdió una guerra en el Golfo Pérsico, pero tampoco ningún presidente estadounidense quiere ser consumido por un conflicto naval interminable e imposible de ganar. El camino político más seguro suele ser el que evita por completo una gran guerra, y si la trayectoria actual conduce hacia una gran guerra, la elección racional es cambiar la trayectoria. Así que las señales son cada vez más claras.
Estados Unidos no se está preparando para intensificar la situación. Se está preparando para gestionar su propio declive en la región. No un colapso, no una derrota, gestionar el declive. Una retirada lenta, controlada y que permita salvar las apariencias. Pero hay un problema enorme con este plan. Los aliados del Golfo saben exactamente lo que está sucediendo y están aterrorizados. Parte 5. Las apuestas humanas, económicas y políticas. El efecto dominó. Llevemos esto del nivel de los centros de estudios al nivel humano, porque lo que está en juego no es abstracto, es real. Si Estados Unidos abandona el estrecho de Hormuz o incluso señala que ya no está dispuesto a luchar para mantener abierto el estrecho, los precios mundiales del petróleo se dispararán instantáneamente. No gradualmente, instantáneamente. Los operadores no esperan bloqueos reales, reaccionan al riesgo percibido. En el momento en que surja un informe creíble de que Washington está reduciendo su presencia naval, los futuros del petróleo se dispararán verticalmente. Lo sentirán en la gasolinera en cuestión de días. Su factura semanal de comestibles aumentará porque los costos de transporte se incrementan. Cada sector de la economía norteamericana funciona gracias a una energía asequible. Elimine esa asequibilidad y tendrá inflación, recesión o ambas. Ahora, consideren a los propios países del Golfo. Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar. Han construido sus economías modernas enteras sobre la suposición de que los Estados Unidos garantizan rutas de exportación seguras. Han construido rascacielos, aeropuertos, centros financieros, todo sobre la base del poder militar estadounidense. Esa base ahora se está agrietando. A puerta cerrada, funcionarios del Golfo supuestamente han advertido directamente a Washington: no ataquen la infraestructura energética de Irán. ¿Por qué? Porque Irán tomará represalias. No contra los Estados Unidos directamente, sino contra los sistemas energéticos, eléctricos y de desalinización de agua del Golfo. Irán tiene misiles que pueden alcanzar todos los principales centros de población del Golfo. Tiene drones que pueden atacar infraestructura crítica. Tiene representantes en Irak, Siria, Líbano y Yemen que pueden abrir múltiples frentes simultáneamente. Un solo ataque de represalia contra una instalación petrolera saudí o una planta de desalinización de los EAU podría causar miles de millones en daños y semanas de interrupción. Los países del Golfo están atrapados en una pesadilla. No pueden luchar contra Irán solos. No pueden confiar en que los Estados Unidos se queden y no pueden permitirse rendirse a las exigencias iraníes. Entonces, ¿qué hacen? Permanecen en silencio, pagan sobornos por debajo de la mesa, envían emisarios secretos a Teherán, intentan construir sus propios acuerdos de seguridad paralelos, pero nada de esto resuelve el problema central. El problema central es este: los Estados Unidos ya no están dispuestos a ser el policía del mundo, y ninguna otra potencia, ni China, ni la Unión Europea, ni una coalición de estados del Golfo está preparada para ocupar su lugar. Parte 6. La amenaza de escalada. De la Guerra Fría a la Guerra Caliente. Ahora llegamos a la fase más peligrosa de toda esta crisis. Los Estados Unidos supuestamente han considerado atacar la infraestructura nuclear de Irán o sus instalaciones de exportación de mínimas de petróleo o sus centros de mando militar. Cada una de estas opciones ha sido simulada en ejercicios de guerra del Pentágono y cada opción conduce a la misma conclusión: represalias iraníes. Irán ha declarado pública y privadamente que, si sus instalaciones petroleras son atacadas, cerrará el suministro regional de petróleo. Eso significa el estrecho de Hormuz. Eso significa el estrecho de Bab al-Mandab, cerca de Yemen. Eso significa que las exportaciones de petróleo de todos los países del Golfo se detienen. Hagan las cuentas. Entre el 35% y el 40% del suministro mundial de petróleo pasa por uno o ambos de estos puntos de estrangulamiento. Si ambos son bloqueados simultáneamente, la economía global no se ralentiza. Se detiene. No están viendo una recesión. Están viendo una conmoción sistémica que rivaliza con el embargo petrolero de la década de 1970, multiplicado por 10. Y aquí está el detalle clave. Irán no necesita mantener un bloqueo para siempre. Un bloqueo de 2 semanas sería suficiente para derrumbar los mercados financieros globales. Un bloqueo de 1 mes desencadenaría racionamiento de emergencia en Europa y Asia. Un bloqueo de 3 meses remodelaría todo el orden geopolítico. Así que los Estados Unidos enfrentan un dilema diabólico. Si los Estados Unidos mantienen el rumbo, enfrentan escaramuzas navales interminables, un aumento de bajas y una escalada impredecible que podría conducir a una guerra a gran escala. Si los Estados Unidos se marchan, pierden credibilidad. Cada aliado de la región cuestionará las garantías de seguridad estadounidenses. Cada adversario pondrá a prueba la determinación estadounidense. Y el estrecho de Hormuz se convierte en aguas disputadas, controladas por nadie, seguras para nadie.
Esta no es una elección entre lo bueno y lo malo. Esta es una elección entre lo malo y lo peor. Parte 7. El factor israelí. La voz que nadie quiere escuchar. Hay otro actor en este drama que las audiencias occidentales a menudo malinterpretan. Israel. Israel ha advertido durante mucho tiempo a su aliado estadounidense sobre el escenario específico que estamos describiendo. Funcionarios de inteligencia israelíes han declarado abiertamente que el mayor riesgo en el Golfo no es un arma nuclear iraní. Es un anuncio repentino de los Estados Unidos de que la guerra ha terminado y que la Marina está regresando a casa. ¿Por qué le importa a Israel? Porque Israel comparte una larga frontera marítima con el teatro del Golfo. Porque las represalias iraníes ante una retirada estadounidense no se detendrían en el estrecho de Hormuz. Probablemente se extenderían a Hezbollah en el Líbano, a milicias en Siria y a amenazas directas contra la navegación israelí. Pero aquí está la dura verdad realista. Israel no puede impedir que los Estados Unidos se marchen. Israel puede presionar, puede advertir, puede compartir inteligencia. Pero cuando una superpotencia decide replegarse, ningún aliado regional puede cambiar esa decisión. Todo lo que Israel puede hacer es preparar sus propias opciones militares independientes. Y eso es exactamente lo que están haciendo silenciosamente, lejos de los titulares, desarrollando capacidades que no dependen de la protección naval estadounidense. Parte 8. ¿Qué sucede después? 3 escenarios. Ahora proyectemos hacia adelante. Basándonos en los incentivos y limitaciones actuales, hay 3 escenarios probables. Escenario 1. El anuncio repentino. Este es el escenario que más teme Israel. En cuestión de semanas, posiblemente días, el presidente de los Estados Unidos anuncia que las fuerzas navales estadounidenses están siendo redistribuidas a otros teatros. El estrecho de Hormuz ya no será patrullado por buques de guerra estadounidenses. Se alienta a los países del Golfo a asumir la responsabilidad de su propia seguridad. El anuncio se presenta como una victoria, una reducción exitosa del compromiso estadounidense después de una era de implicaciones innecesarias. Los mercados se desploman, el petróleo se dispara, los líderes del Golfo entran en pánico, e Irán reclama la victoria mientras se prepara silenciosamente para una nueva fase de dominio regional. Escenario 2. El desvanecimiento lento. Esto es más probable que un anuncio repentino. Los Estados Unidos no declaran formalmente la retirada. Simplemente dejan de responder a las provocaciones iraníes. Un mes, un barco es acosado, sin respuesta. 2 meses, un dron es derribado, sin escalada. La presencia estadounidense se reduce silenciosamente. Menos barcos, menos patrullas, menos ejercicios. El mensaje se envía sin ser pronunciado. Irán pone a prueba los límites. Los países del Golfo ruegan a Washington que se quede, pero la trayectoria está definida. Los Estados Unidos se están marchando, solo que muy lentamente. Escenario 3. La guerra accidental. Este es el escenario de pesadilla. Un error de cálculo. Un barco estadounidense golpea una mina iraní. Irán hunde una embarcación estadounidense en represalia. El Congreso exige una respuesta militar. El presidente se siente obligado a atacar, y en 72 horas una confrontación naval limitada se convierte en una guerra regional. Este es el escenario menos probable. Ambas partes tienen fuertes incentivos para evitar un conflicto directo, pero en un entorno de alta tensión con múltiples actores armados, los accidentes ocurren. Y una vez que ocurren, no pueden deshacerse. De los 3 escenarios, el segundo, el desvanecimiento lento, es el más probable. Los Estados Unidos no declararán la derrota. No abandonarán a sus aliados de la noche a la mañana, pero reducirán gradualmente, silenciosamente y estratégicamente su presencia hasta que el Golfo ya no sea un lago estadounidense. Se convertirá en una zona disputada, un rompecabezas de seguridad multipartito, una fuente interminable de riesgo e interrupción. Parte 9. Las consecuencias globales. ¿Por qué tu vida cambia? Hagamos esto concreto para ti, el espectador en los Estados Unidos o Canadá. Durante los próximos 12 meses, espera 3 cosas. Primero, volatilidad persistente en los precios del petróleo. Incluso sin un bloqueo, la amenaza de un bloqueo mantendrá los precios elevados. Los comerciantes de energía odian la incertidumbre, y el Golfo es ahora la región más incierta de la Tierra. Segundo, alianzas cambiantes. Europa se verá obligada a encontrar nuevos proveedores de energía. África, el Caspio, el Ártico, todos se convertirán en fronteras energéticas disputadas. Eso creará nuevas rivalidades geopolíticas, nuevos conflictos y nuevas oportunidades. Tercero, una reconsideración de la estrategia militar. El Pentágono rediseñará su estructura de fuerzas en torno a la realidad de que no puede estar en todas partes al mismo tiempo. Espera menos barcos en el Golfo, más barcos en el Pacífico. Espera menos construcción nacional, más elementos de disuasión. Espera unas fuerzas armadas estadounidenses más ágiles, más duras y más enfocadas.
Para Canadá, las implicaciones son igualmente serias. Canadá depende de la estabilidad del comercio global para su prosperidad. Un estrecho de Hormuz interrumpido significa cadenas de suministro interrumpidas, mayores tarifas de seguro marítimo, tiempos de entrega más largos y, en última instancia, precios más altos para los consumidores canadienses. Nadie está aislado de esto. La crisis del Golfo no es una historia regional, es una historia global. Parte 10. Conclusión. La era de las salidas unilaterales. Entonces, ¿dónde nos deja esto? El mundo está observando a los Estados Unidos enfrentar una elección que ha evitado durante 70 años. La elección entre un compromiso interminable y un declive gestionado. Entre ser el policía del mundo y ser una nación normal con fronteras normales e intereses normales, Washington parece estar eligiendo lo segundo, lenta, silenciosa y estratégicamente. Pero el costo de esa elección será pagado por los aliados, por los mercados energéticos globales, por cada nación que asumió que la protección estadounidense era una característica permanente del panorama internacional. No era permanente. Nada en la geopolítica es permanente. Las alianzas son transaccionales, el poder es efímero, y el estrecho de Hormuz es ahora el lugar donde esa verdad se vuelve innegable. Las próximas semanas serán críticas. Estén atentos a las señales de la Casa Blanca. Estén atentos a las redistribuciones navales. Estén atentos a las discretas misiones diplomáticas entre las capitales del Golfo y Teherán. La historia pública siempre es el último capítulo. La historia real ocurre en privado. Y la historia privada en este momento es que los Estados Unidos se están preparando para marcharse. Cebo para comentarios. Aquí está la pregunta que quiero que respondan en los comentarios. Si los Estados Unidos abandonan el estrecho de Hormuz, ¿qué nación o alianza creen que dará un paso adelante para garantizar la seguridad del petróleo? ¿China? ¿Europa? ¿Un nuevo pacto militar del Golfo? ¿O nadie en absoluto? Y una segunda pregunta para los pensadores estratégicos. ¿Es el declive gestionado, reduciendo lentamente los compromisos militares, realmente más inteligente que permanecer en un conflicto interminable? ¿O simplemente invita a más agresión por parte de los adversarios? Quiero escuchar su opinión. Sean específicos. Sean estratégicos. Y sean respetuosos con quienes no estén de acuerdo. Si disfrutaron este video, asegúrense de dar me gusta, comentar y suscribirse al canal. No olviden activar la campana de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos videos. Cuídense mucho y gracias por vernos. Si encontraste este video impactante, no olvides dar me gusta, suscribirte y quedarte con Guerras del Mundo para más.